Bien, doctora, gracias por compartir con nosotros parte de su conocimiento. Vamos a ir a las preguntas de ustedes, pero vamos a detenernos en esos casos de adolescentes que luego fueron internados, pero admitieron haber participado en el desafío de la ballena azul, que justamente una de las pruebas que proponía era delinearse con un objeto cortopunzante una supuesta ballena, ¿verdad? Y creo que inclusive había que utilizar el color. Esta es otra manera de autolesionarse. Sí, es una autolesión. Lo que ahí habría que ver es si había un contexto de sufrimiento, si la persona tenía un sufrimiento. Lo que yo he leído de todos los desafíos de la ballena azul es que generalmente son captados personas que están en sufrimiento, que son de alguna manera vulnerables. Lo que uno ha escuchado, en realidad y un poco estudiado, porque también uno está en el medio y tiene que estar informado, es que generalmente cuando hay una personalidad sana, una familia continente atrás, como que no quedan captados en este tipo de juegos que tienen, por supuesto, un montón de riesgo vital, ¿no? Ese tipo de situaciones que mortifican doblemente a la familia, la mortifican porque ven a una hija o a un hijo en esta situación y porque en el fondo algo tiene que ver, en la mayoría de los casos al menos, con lo que se vive en el entorno familiar. Sí, pero eso a veces es como complicado decirlo porque genera mucha culpa en el ambiente. Claro. Lo que hay que decir es que, bueno, si se generó esa situación, consulta precoz, a remangarnos y a tratar a la persona, que hay tratamiento, ¿no? ¿Hay tratamiento para esto? Sí, hay tratamiento. ¿Y cuando hablamos de tratamiento estamos hablando de algo complejo? No. 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 En psiquiatría siempre hay lo que se llama el tratamiento integral. No solo son los fármacos, sino también la parte psicoterapéutica. Lo que se ha visto, la parte psicoterapéutica acá es importante porque en definitiva lo que tenemos que hacer es modificar la conducta. No tanto aliviar un sufrimiento, porque el sufrimiento es válido, todos sufrimos y la vida nos pone en situaciones que vamos a sufrir. Pero sí tenemos que tratar de controlar ese sufrimiento de una manera que sea saludable y que no nos coloque en riesgo. La terapia que está más probada es la terapia dialéctico-conductual o comportamental, que muchas veces se ve como DBT, pero en general son todas las psicoterapias cognitivo-conductuales, las que están más comprobadas, que son las que apuntan a modificar la conducta y a validar lo que es el sufrimiento, a entender y, bueno, sobre todo que la persona entienda, estoy sufriendo y está bien que sufra y es lo que me toca sufrir, pero lo voy a pasar de otra manera, no me voy a cortar, voy a tratar de hacer otra cosa que no me coloque en riesgo. Hay fármacos que ayudan, por supuesto, los fármacos antiimpulsivos, sobre todo. Es importante evaluar si hay algún trastorno depresivo o algún trastorno de ansiedad, porque hay que tratarlos, ¿no? Sobre todo con los fármacos ISRS, ¿no? Los inhibidores de la recaptación de serotonina, ¿no? La sertralina, de repente, que es muy conocida, la fluoxetina. Entonces, yo creo que es importante como transmitir el mensaje, ¿no? Que es un síntoma que puede estar dentro de una patología psiquiátrica o dentro de una estructura de personalidad frágil y que hay salida, que hay tratamiento. Las adolescentes lo hacen a la altura de la cadera o del estómago para que no se vea. La hija de una amiga comenzó por la separación de los padres. Sí. Sí, generalmente hay algún desencadenante a nivel ambiental, algún estresor, lo que les decimos que los pone en una situación en jaque y que ahí empiezan a tener síntomas o de ansiedad o de depresión, o solamente el dolor de sentir la separación y no saber cómo manejarlo. Sí, siempre hay algo. Doctora, ¿hay un riesgo de que esto pueda escalar a agresiones mayores en los pacientes que puedan terminar incluso en intento de suicidio? Sí. Este tipo, o sea, generalmente este tipo de estudio se hace a nivel poblacional y lo que se ve es que sí tienen mayor riesgo de intentos de suicidio y de suicidio. Eso no quiere decir que una sola persona lo haga, o sea, porque estos estudios son a nivel poblacional, pero a nivel de población sí tienen más riesgo y por eso es importante también que consulten, ¿no? ¿Y se puede tener una consulta precoz pensando en que la persona puede pasar meses o mucho tiempo sin que nadie vea esa herida? Sí, yo creo que sí, o sea, por suerte nosotros en nuestro país tenemos bastante acceso a lo que son los sistemas de salud, o sea, no necesariamente hay que ir directamente Me refiero psiquiatra. a que otra persona, alguien de la familia, por ejemplo, lo vea. Sí, y bueno, hay que tratar de que la persona vaya. Claro. O sea, cuando son mayores de edad es todo un problema porque tienen cierta dificultad. Cuando son menores de edad, ahí bueno, ya es más fácil, digamos, porque están bajo la tutela de otra persona. Pero la persona que se autolesiona, ¿lo justifica
o de algún modo siente el alivio finalmente de que... No, sienten alivio al decirlo, no. No, generalmente no lo justifican. Porque a mí me parece tramposo eso de que se ceda un dolor con otro. Entonces, si esto ceda el otro dolor o lo alivia, entonces es muy difícil de entrarle a esa conducta, ¿verdad? Bueno, sí, porque uno no hace nada que no le genere de alguna manera resultados. Entonces, el corte o la autolesión genera el alivio del otro dolor. Y eso es la trampa. Es la trampa. ¿Cómo se corta claro, eso? Tiene si una hay un lógica, alivio, claro. Lo primero la persona claro. lo tiene que querer cambiar. O sea, uno alivia lo que puede aliviar. Por eso es importante evaluar si hay algún otro trastorno psiquiátrico que también esté influyendo en ese sufrimiento psíquico. Pero después es como aclarar con la persona, esto se cambia si tú también haces el esfuerzo de cambiar. Yo te sigo, yo te acompaño, pero necesito que tú estés dispuesto a probar otras cosas para calmar el dolor que sean saludables. Todo principio de psicoterapia es esa, ¿no? Es el querer el cambio. Gracias, doctora. A ustedes. Gracias por venir. Muchas gracias. No son gratos estos temas, pero vaya si podemos ayudarnos tratándolos, o por lo menos acercándonos a ellos. Marina, que tengas un buen fin de semana. ¿Me prometiste sol mañana y pasado? Mañana y pasado te prometo, sí. El lunes vengo si cumpliste. No. Yo no regulo el sol, ¿no? No sé. No tengo tanta influencia. Gracias, amigo. Gracias, doctora.